monaquismo era un infierno para él. Él hacía lo más importante, lo mejor que podía hacer según su sociedad, y esto no le producía alivio. Sin duda su mente se aceleraba y con ella su sensibilidad, pero no hallaba las respuestas y la culpa era extraordinaria. ¿Por qué si el monaquismo ha funcionado para cientos de miles de hombres a lo largo de la historia del cristianismo, conmigo no? ¿Qué hay de malo en mí? Aunque vivía irreprochablemente como un monje, me sentía como un pecador con la conciencia llena de culpa. También podía creer que complacía a Dios con mi trabajo, pero sin duda odiaba a este Dios. Así que me rebelé contra mí mismo, con la conciencia enfurecida y perturbada. Hizo falta el trabajo y las ideas de otro para ayudar a Lutero a escapar de la prisión de su propia angustia y forjar inadvertidamente el camino de la revolución. En 1511, su orden lo envió a un monasterio más pequeño en el pueblo de Wittenberg. Comparado con Erfurt, Wittenberg era minúsculo, con poco más de un par de pequeñas iglesias y una universidad recién fundada. Pero allí el monje Johann von Stoppitz tomó a Lutero bajo su protección. Stoppitz era un líder de la orden de Lutero y estaba decidido a liberar al joven monje de su ciclo de desesperación. Stoppitz le anunció a Lutero que había decidido hacerlo profesor de estudios bíblicos en la nueva Universidad de Wittenberg, lo cual lo iba a forzar a cuidar de las necesidades espirituales de otros en lugar de simplemente volcar su furia contra sí mismo. Los instintos de Stoppitz demostraron ser asombrosamente precisos. Al verse frente a una sala llena de estudiantes a los que debía explicarles la Biblia, Lutero ahora debía enfrentarse al mundo en lugar de simplemente culparse a sí mismo por sus fallas. Debe pararse en un salón y decir qué es qué. Ya no se trata de pensar en la celda, ni una discusión con otros monjes. Es realmente la pronunciación de esa autoridad. Se entregó a su trabajo, estudiando no solo el texto habitual de la Iglesia, sino también leyéndolo en las nuevas ediciones en griego y hebreo. Y mientras examinaba, estudiaba y razonaba el camino hacia su fe, Lutero fue sacudido por una revelación que cuestionaba todo lo que se le había enseñado sobre su Iglesia. Lutero había sido criado bajo la creencia de que la persona que era salvada era la persona que salía a lograr la salvación. Ahora comenzaba a darse cuenta de que para recibir la salvación simplemente había que estirar las manos vacías y abiertas y recibir el regalo que Dios quería darle. Así que lo que dice Lutero es que no se necesita de la institución de la Iglesia. No hace falta la mediación de sacerdotes, no hacen falta estas grandes ceremonias papales para llegar al cielo. Todo esto no se trata del individuo y la Iglesia, sino del individuo y Dios. Fue un momento revolucionario. Durante toda su vida, Lutero había creído que lograría la salvación solo a través de los rituales de la Iglesia. Pero ahora se daba cuenta de que la salvación solo podía lograrse directamente entre Dios y el individuo. Ninguna institución terrenal podía creer por nadie, purgar por nadie o interponerse entre alguien y su Dios.
En este punto me sentí como si hubiese nacido de nuevo, como si ya hubiese entrado por las puertas abiertas del paraíso. Pero nadie, y mucho menos Lutero mismo, pudo haber previsto la enorme agitación y revuelta que estaba por iniciar. El principal mercado de Tetzel para vender la nueva indulgencia fue Alemania. El pueblo de Wittenberg pronto supo de la oferta de redención que ofrecía la Iglesia. Lutero notó que buena parte de su congregación se había alejado de sus sermones e iba apresuradamente a gastar el dinero por el que tan duro había trabajado en la oferta de Tetzel. Pero a Lutero su momento de revelación le había dejado un mensaje simple. La salvación era un regalo de Dios, un regalo que se recibía a través de la fe. Y eso significaba que la Iglesia no tenía el derecho de vender la redención. Para él este es un asunto pastoral. Sus propios feligreses le llevan cartas diciéndole que como compraron una indulgencia no tienen que confesarse con él y que están mostrando una seguridad de que están a salvo. Lutero piensa que es una total ilusión y que lo más probable es que queden malditos como resultado de esto. Así que para él este era un asunto muy serio y estaba muy molesto, pues la vida de las personas estaba en peligro. Si no lo entendían podían ir al infierno. Este monje, que una vez fuera el sirviente más devoto de la Iglesia, ahora se rebelaba contra la institución a la que le había jurado su vida. La noche del 31 de octubre de 1517, Lutero se sentó y escribió una furiosa letanía de críticas. 95 tesis que atacaban al Papa y a su comercio de indulgencias. Luego los clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Fue un ataque contra el poder más grande de la época. Este es un asunto en el corazón de la fe. Debe ser hecho público. Sin embargo, él convoca a otras mentes, las de aquellos que se atrevan a defender estas prácticas o abusos, para que expongan sus pruebas. Por supuesto, para él las escrituras son la base de la discusión, las escrituras y el sentido común. Aún había muchas discusiones sobre qué tantos problemas quería realmente causar Lutero. Clavar textos en la puerta de la iglesia para su discusión académica era una práctica común. No fueron hechas para ser publicadas. Están en latín, son técnicas, y algunas partes son difíciles de entender. Pero al mismo tiempo es un poco difícil leer el estilo de las 95 tesis, y el hecho de que Lutero esté pensando con tanta fuerza y con sentimientos tan fuertes. Es difícil imaginar que él quería que esto no fuera más que una conversación privada con un alto funcionario de la Iglesia. Es difícil no pensar que él tenía al menos la amenaza de hacerlas públicas. Al final, otras personas lo hicieron por él. Lutero estaba por convertirse en uno de los autores más vendidos de la historia. Menos de 70 años antes, otro alemán, Gutenberg, había perfeccionado la primera imprenta del mundo. Muchas imprentas ya hacían circular incontables libros, panfletos e incluso las indulgencias de Leo.
Y ahora el trabajo franco de Lutero era copiado y llevado a la imprenta. Las tesis se extendieron como un incendio por toda